Buenas noches. ¿Se me escucha? No veo el chat. Vale. Bueno, hoy quería empezar por comentaros algo muy concreto. A ver, cuando yo empecé a poner esta serie de temas, pretendía que de alguna forma entendierais. Bueno, es el uniforme, hoy me he puesto este uniforme de trabajo. Comprendieseis cómo enfrentaros a vuestra vida y sobre todo que entendieseis y comprendieseis cómo enfrentaros al futuro sin ningún tipo de miedo. Pretendía que comprendieseis lo que se llama el proceso de la vida y que aprendieseis a observar la perfección en todo y a dar las gracias por todo. Eso es lo que pretendía yo, ¿eh? Después cada uno que haga lo que quiera. Para ello me basé en unas leyes, en la ley del pensamiento creador, puede ser lo que tú quieras, ¿vale? En la ley de lo afín, llámalo afín, se trata de procurar no tener nunca miedo, de dejar ser a los demás lo que quieran ser, es ver la perfección en todo, y darnos cuenta en la ley de que todo es amor. El resultado que pretendía que vosotros obtuvieseis, algunos lo habrán conseguido, otros quizá no era su momento o simplemente no vibraban con ello. Era que tuvieseis una comprensión de lo que y que la pusierais en práctica. Así es como desaparecen de vuestro mundo y de vuestras circunstancias lo que llamáis experiencias malas. Que consiguierais que vuestra vida cambiase y fueseis conscientes de ello, o sea, que cambiaseis de una forma consciente. Según vosotros, yo soy maestra. Y bueno, la meta de una maestra no es otra que formar a maestros. De esta forma sencilla pudieseis comprender y llevar a la práctica vuestra propia maestría. ¿Lo queréis más claro? Ahora vuestra es la decisión y que así sea. Quería hacer esta introducción. De hecho, quería incluso hacer un pequeño resumen porque a partir del próximo tutorial iré un poquito más lejos que todo esto, ¿vale? Entonces, pues más que nada me parecía honesto deciros cuál era mi finalidad al poner todos estos temas. Y hoy sería la última charla de ese primer grupo que os introduce en una vida distinta y es cómo cambiar vuestra verdad. Para vosotros, vuestra verdad es aquello... Lo siento, no puedo hacer nada, Simón. Vuestra verdad es aquello que sentís como verdad, ¿vale? Y esa verdad es la que crea vuestra propia realidad, o sea, vuestra vida está formada por vuestras verdades. Así es que según sea la verdad que estéis sintiendo de alguna cosa, así son vuestros pensamientos referentes a esa cosa, a ese algo que estáis pensando. Y vuestra verdad es lo que realmente sois. Los cambios dentro de vuestra realidad siempre han de realizarse a medida que cambiáis vuestras verdades. Y conforme vayáis cambiando esas verdades, cambiará vuestra forma de pensar, vuestros sentimientos, vuestras palabras y vuestras acciones sobre eso que hayáis cambiado. Lo primero que debéis hacer es aceptar que vosotros creasteis vuestras verdades,
Da igual que sean por influencias, por creencias, por educación, se han convertido en vuestras verdades. Y sois vosotros quienes los habéis creado, nadie más. Después, el siguiente paso es desear cambiar esas verdades. Esas verdades con las cuales no os sentís de acuerdo, porque claro, si estáis de acuerdo ya no tiene sentido cambiarlas. Y recordad sobre todo siempre que toda verdad encierra siempre una verdad mayor. Y que solo podréis cambiar una verdad a través de la observación. De preguntaros qué sentís sobre algo determinado y que si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Si observáis que estás de acuerdo con ese sentir, con lo que estáis sintiendo sobre eso, entonces bajo ningún concepto debéis cambiarlo. Mientras sintáis que es correcto, sea lo que sea, esa es vuestra verdad referente a algo. Y eso, tenerlo muy claro, es sagrado. Nadie os lo puede o debe, aunque pueda cambiarlo o quiera cambiarlo, no lo consintáis, porque eso sois vosotros. Pero si no estáis de acuerdo con esa verdad, si no la sentís bien, si no nos hace sentir bien, felices, libres, observarás que no te sientes a gusto cuando estás pensando en cómo estás viendo un caso determinado. Y en ese caso debes aceptar lo que tú sientes. Al aceptar tu forma de sentir sobre esa verdad, te llevará hacia un cambio de perspectiva, lo verás distinto. Al cambiar tu forma de verlo, algo cambia en tu verdad sobre ese algo, que cambian cosas. Y al cambiar esa verdad, lo que consigues es que tu forma de pensar también cambie y también cambies tus sentimientos referente a algo concreto. Al cambiar tus sentimientos, lógicamente cambian tus actitudes. Y al cambiar tus actitudes, cambian tus acciones. Y al cambiar tus acciones, hacen que cambien tu realidad, hacen que cambie tu vida. Pero jamás rechacéis la verdad que vas a cambiar, porque esa verdad que vas a cambiar te ha permitido llegar a donde has llegado, por lo tanto nunca la rechaces. Estaba perfecta hasta que tú decidiste cambiarla. Y siempre dale las gracias. Para que lo entendáis, imaginar a una persona a la que no le gusta la lluvia. Cada vez que se pone a llover, empiezan a venirle pensamientos de enfado, pensamientos negativos. Empieza a juzgar lo que es la lluvia y encima la juzga mal. Esta persona puede tratar de controlar sus pensamientos, pero vamos, no es que sea extremadamente difícil, yo diría que es imposible. Lo correcto es que cambie su forma de ver la lluvia, que llegue a verla como algo importante, como algo beneficioso, como algo que nutre a la tierra y que gracias a esa lluvia él puede tener agua en su casa, que la lluvia es muy necesaria y vital para la vida. Cuando cambia esa forma de ver la lluvia, en vez de enfadarse cada vez que llueva, su pensamiento va a ser de agradecimiento, de alegría. Fijaros cómo simplemente cambiando la forma de ver las cosas es como cambian realmente. Hay que verlas sintiéndolas, Depende de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, la perspectiva hace que tengamos una serie de pensamientos o sentimientos. Y según sean estos pensamientos y sentimientos, van a ser nuestras experiencias en la vida. O
sea que fijaros, cada vez que ocurre algo de eso que llamamos, entre comillas, malo, en realidad lo único malo son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos porque han creado esa experiencia. Es así de fácil. Precisamente ahí es donde tenemos la gran ayuda en las experiencias, porque son las que nos pueden hacer cambiar. Si no las pasamos, jamás vamos a cambiar la forma de ver las cosas. Siempre hay que buscar qué es lo que realmente me está demostrando esta experiencia, qué es lo que yo de alguna forma no estoy sintiendo bien en mi vida para pasar esta experiencia. Lógicamente, sigo diciendo entre comillas las malas. Y si lo ves así, te ayuda, esa forma de verlo te ayudará a cambiar la forma de ver toda una serie de cosas que te están ocurriendo. Vamos a poner un ejemplo que nos toque un poquito más de cerca. Invitaron a una persona a dar una charla de crecimiento espiritual. Era un reconocido reikista. Y a este reconocido reikista se le ocurrió preguntarle al anfitrión ¿en qué nivel se encuentran sus discípulos? El anfitrión se extrañó muchísimo de la pregunta y le dijo ¿por qué me hace esa pregunta? El conferenciante le respondió necesito saber a qué nivel debo dar la charla. Y muy serio el anfitrión le contestó al más alto que usted sea capaz de darla. En ese momento el conferenciante reconoció su gran estupidez al hacer esa pregunta. Es más, él mismo se preguntó, ¿no soy yo el que afirma que todo es perfecto? Llegó el día de la charla y el anfitrión empezó a presentarle a las personas que iban a estar. Se dio cuenta él que todos iban descalzos, con lo cual la primera intención fue irse a quitar los zapatos. Pero en ese preciso momento pensó que su verdad era ir calzado, no descalzo. Con lo cual, sin más, se dejó los zapatos y pensó, si están tan evolucionados, respetarán que esa es mi verdad. El anfitrión, al ver que no se quitaba los zapatos, le dijo, maestro, todos pensamos que se iba a descalzar. Y él respondió, también yo lo pensé, pero decidí lo contrario, no descalzarme. La mayor parte de los asistentes tomaron su decisión como una falta de respeto y su sagrada regla, hacia ellos y a su sagrada regla. Al empezar su charla, lo hizo con estas palabras. ¿Quiénes desean realmente evolucionar? Todos levantaron la mano y tomaron una tiza, él tomó una tiza y escribió en la pizarra, mientras lo decía. Entonces la enseñanza tratará. Las reglas impiden que se manifieste la verdad de cada uno y por tanto roban la libertad. Empezó la charla diciendo, si deseamos realmente evolucionar, debemos aceptar la verdad de los demás. Aceptar la verdad de los demás no es hacer nuestra esa verdad, es respetar su verdad, pero también la nuestra. Al respetar la verdad de los demás, automáticamente estamos respetando nuestra propia verdad. Y al hacer esto, vemos la perfección en lo que hacemos nosotros y también en lo que hacen los demás. Si vemos la perfección, es imposible que juzguemos. Al no juzgar, estamos en armonía con todos. Al sentirnos en armonía con los demás, vislumbramos la unidad. Y esto, para todos vosotros, es lo que llamamos evolución consciente.
Al terminar la charla se hizo un silencio eterno. Y él finalizó diciendo: esta fue la enseñanza. Sé que ha sido comprendida, ahora aplíquenla en su vida cotidiana. Todos se levantaron con la intención de darle explicaciones, que disculpara, que no sé qué, porque habían pensado que se tenía que descalzar. Sin embargo, uno se adelantó y dijo: maestro, su enseñanza ha sido tan real, tan maravillosa, que no me siento avergonzado. Estoy dichoso, pues gracias a ella he comprendido y ahora la puedo cambiar. Si hay algo que deseo en este momento es que llegue otra persona y no se descalce, para sentirme uno con él. Al día siguiente recibió una carta de cada uno de los asistentes, agradeciéndole esa gran enseñanza. En verdad eran personas con un gran conocimiento, pero estaban fallando en algo elemental, la experiencia. Todo lo que percibimos pasa a través de nuestros sentidos, así como también a través de nuestra mente. La consecuencia de todo esto es que obtienes una percepción errónea. No percibimos las cosas como son realmente. Por esto son tan importantes las experiencias, porque ellas nos ayudan a cambiar, ellas nos ayudan a tener una vida feliz. Esta es la razón por la cual normalmente fracasamos en las cosas. Cuando queremos cambiar una verdad o realizar un decreto a través de un pensamiento, para que lo entendáis, supongamos que os encontráis en una situación económica apurada. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por una situación más o menos así. Con lo que sabemos, rápidamente decidimos cambiar esa situación. El pensamiento de cambiar esa situación ha sido promovido por el pensamiento de nuestra carencia. Es decir, fue nuestra carencia la que provocó el pensamiento de cambio. Ese pensamiento de carencia siempre va a tener mucha más fuerza que el de cambio. Así es que, por eso, muchas veces fracasamos, sobre todo en este tema. Lo único que podría haber garantizado el cambio es una certeza absoluta de que ese cambio ya se había dado, y mientras tengamos un pensamiento de carencia, ese cambio no tiene fuerza. Conseguir esta certeza, no os penséis, es muy difícil, porque lo tenemos que hacer a través del sentimiento. Normalmente la persona lucha para salir de esa mala situación económica. Tras tratar por todos los medios de arreglar su situación, normalmente no consigue nada. Es entonces cuando se rinde y dice: ya no sé qué hacer, tira la toalla. Pues fijaros, es en ese preciso momento que decide no hacer nada, porque ya no sabe qué más hacer, cuando automáticamente deja de pensar en su situación de carencia. Y son esas palabras lo que producen un sentimiento que ha salido de su sentimiento tan profundo, que a partir de ese momento es muy fácil que todo se solucione y de una forma muy rápida. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Lo que ha ocurrido es que en ese momento hemos pensado que era un golpe de suerte, una casualidad. Sin embargo, no hemos tomado conciencia de que en realidad lo que ha ocurrido es que hemos aceptado nuestra situación y hemos dejado de luchar contra ella, con lo cual ha aparecido el sentimiento de abundancia. Cuando tratéis de conseguir algo,
a través del pensar. Estamos tratando de crear una solución a través del pensamiento. Y esto lleva muchísimo, muchísimo tiempo. La mente lo que hace es relacionar datos de la situación actual y compararlos con experiencias parecidas. Entonces te los presenta. En una palabra, la mente es una reacción a una situación. No hablo de la mente superior, cuidado. Cuando lo haces desde un estado de ser, es una decisión, no es una reacción. Y aquí no hay tiempo, todo es inmediato, porque se hace desde el ser. Recordar que pensar es hacer, pensar es la acción, nos lleva a la acción, pero ser es el yo. Esta es la razón por la cual siempre he estado repitiendo todo cuanto hagas que sea un sentimiento auténtico, claro. Siempre es una certeza. Un sentimiento es parte del conocimiento. La certeza se obtiene en un estado de ser. La certeza de algo es saber que ese algo ya es. Y no olvidéis ni por un segundo que tú y tú y tú, todos, eres todo. En una casa viven 3 personas, para que veáis un ejemplo. Una de ellas odia a las otras 2. Cada día desayunan y cenan juntos. Para el que siente odio, el desayuno y la cena son un verdadero infierno. Sin embargo, los otros 2 se ríen, festejan el momento, se explican cómo les ha ido el día, lo disfrutan. Y conforme estos lo disfrutan, el que odia sufre intensamente, hasta el extremo de que para él levantarse por las mañanas y volver a casa por la noche es un martirio. Sin embargo, para los otros 2 es un placer. Es un placer poder comentar cómo les ha ido el día. Es un placer poder comentar sus cosas, lo que piensan. Al prolongarse esta situación, el que odia empieza a enfermar. Al principio, quizá pequeñas molestias, quizá pequeños dolores de cabeza, pero a la larga serán dolorosas úlceras o alguna enfermedad crónica. Esa persona, tarde o temprano, tiene que plantearse, empezar a pensar: odio a estos 2, pero ninguno de ellos lo sabe, y el único que está sufriendo soy yo mismo. Cuando observa eso, se da cuenta que tiene 2 caminos, siempre existen esos 2 caminos. El primero, decirles la verdad y desahogarse. Eso realmente le haría muy bien. Sería él mismo en el momento de que dijera la verdad. Y eso es amarse. Eso es decir lo que piensa y siente referente a ellos. Decirles su verdad y a continuación marcharse. Pero claro, eso le produce mucho miedo. ¿Y si les dice la verdad y ellos le dicen que se vaya de casa? Por eso no dice nada, por miedo a las consecuencias. El otro camino es hacer un análisis de la situación para buscar la causa de ese odio. Seguro que entonces observará que los otros 2 lo quieren, lo estiman. Observaría que no hay una causa justificada, porque jamás la hay. Vería que él es el responsable de ese odio, que todo se debe a un malentendido y una falta de comunicación, pues ni él tenía nada contra ellos, ni ellos nada contra él. Y os aseguro que eso es siempre.
Al cambiar esa perspectiva, cambia su verdad. Y de inmediato cambiarán sus pensamientos. En realidad, es posible que cualquiera de las dos opciones que tome cambien su realidad y automáticamente desaparezcan todos sus males. Lo que no se puede hacer es continuar con ese odio. Es más posible aún tomando la primera opción. Es posible que los otros dos le hicieran comprender y tratasen de ayudarle a comprender que todo fue un malentendido, simplemente por falta de comunicación. Es más, podría explicarle incluso a un tercero la situación, a una persona ajena. Incluso eso le ayudaría a cambiar esa situación. Vamos a poner otro ejemplo. María y Juan son muy buenos amigos y encima trabajan juntos y cada día van a comer juntos y durante la comida se explican sus cosas, han llegado a un grado de amistad elevadísimo. Pero un día a María le explican que Juan es un sinvergüenza, que es un canalla y encima le dan toda clase de datos, de información sobre lo sinvergüenza que es. Con todas estas cosas que le han comentado a María, ella empieza a cambiar su perspectiva sobre Juan. Al día siguiente, a la hora de la comida, se saludan como siempre. María se comporta como siempre, pero no está pensando como siempre, está pensando, ¿cómo pudo engañarme tanto? Fijaros, ya cambió su concepto de la verdad referente a Juan. Juan, que no sabe nada, por supuesto, continúa como cada día. Fijaros, aquí la única que va a sufrir a partir de ahora es María. Pero poco a poco ese sufrimiento se irá convirtiendo en odio. Incluso puede llegar a desear vengarse. Al final solo le quedarán las dos opciones. Cuando era tan sencillo como si María le hubiese contado inmediatamente a Juan lo que le habían contado a ella. Y posiblemente, casi seguro, que se hubiese arreglado en aquel preciso momento. Precisamente allí es donde las llamas esas malas experiencias. Y esas malas experiencias son las consecuencias de tus acciones y los efectos de tus juicios. Cada vez que tengáis una mala experiencia, estar seguros que vosotros habéis tenido una mala acción, habéis juzgado, habéis pensado mal de alguien. Porque no hay nadie más que cada uno de nosotros para crear nuestro futuro. Nadie puede crear mi futuro y yo no puedo crear el futuro de nadie. Y si eso lo sabemos, porque esa teoría se ha hablado y se ha dicho, realmente yo os pregunto, ¿a qué tenéis miedo? Si vosotros sois todo, si lo tenéis todo. Por lo tanto, si tienes todo y eres todo, no puedes ambicionar nada, porque ya lo tienes todo. Simplemente tenéis que manifestarlo en vuestra realidad. Es eso solamente lo que tenéis que hacer. Es decidir desde el ser la parte de todo eso que tenéis y qué parte de eso queréis pasar a vuestras experiencias. ¿Qué queréis experimentar de todo lo que tenéis? ¿Qué es todo? Pero recordar siempre, primero aceptar que ya eres ese algo que deseas experimentar. Porque ahí es donde entra el ser. Recuerda que tus sentimientos son como un barómetro que te indica quién eres en ese momento, referente a una situación concreta.
Por eso es tan importante seguir tus sentimientos, porque si no te gusta esa experiencia, si no te gusta, es buscar la forma de cambiarlo en tu vida, pero cambiando tú, ¿eh? Y no importa cuáles sean, lo importante es que siempre sigas tus sentimientos, que siempre sigas tu verdad. Lo demás no es nada importante. No juzguéis nunca si son buenos o malos esos sentimientos. Si haces algo y te hace feliz, hazlo, porque es eso lo que se llama libertad. Y si no te hace feliz y deseas cambiarlo, primero recuerda, cambia tu forma de verlo. Cambia tu forma de ver las cosas. Cuando cambias tu forma de ver las cosas, también estás cambiando tu verdad. Esto cambia tus pensamientos y sentimientos. Y tus pensamientos y sentimientos harán que cambien tus decisiones y tus acciones. Cuando pongas esto en práctica, será cuando realmente empezarás a ver los cambios en tu vida. Cambios que encima habrás realizado de una forma consciente. Y te darás cuenta que tus miedos empiezan a desaparecer, se diluyen. No lo entiendes, pero desaparecen. ¿Y sabéis qué significa esto? Eso significa que llevas un buen camino, que has empezado a progresar. Y será entonces cuando comprenderás que puedes cambiar tu vida según tu voluntad. Ya nada te va a controlar. Tú controlarás el proceso. Nunca más serás efecto de un evento. Solamente tú serás la causa del evento y de una forma consciente. Fíjate bien en esos cambios que has tenido. Si tu forma de pensar es distinta después de esos cambios, mejor dicho, antes de esos cambios. Si es así, entonces estás sintiendo una nueva forma de pensar y eso ya es un cambio. Recuerda que toda verdad encierra una verdad mayor. Y una vez hayas comprendido esto, llegarás a comprender que ser es simplemente es. Y también comprenderás que pensar es hacer. El tiempo, el sufrimiento desaparecen cuando uno simplemente es lo que es. Fijaros que Jesús nos decía siempre, yo soy el que soy, porque Él seguía su verdad. Y tu verdad es lo que piensas, dices y haces sobre cualquier cosa. Tu sentimiento, y ellos son los que te indican en cada momento quién eres, qué eres, y son los que te guían hacia lo que tú quieras ser. Tus sentimientos son tu verdad, así que síguelos y a partir de ese momento serás tú mismo. Y la próxima vez ya empezamos a hablar de un poquito más lejos y vamos a hablar qué es realmente un decreto, porque se está hablando de que hacer un decreto y la mayoría de gente no tenéis ni zorra idea de lo que es un decreto y cómo se tiene que hacer ese decreto. Bueno, y vamos al chat. He sido un poco seca hoy, pero es que de verdad que me encantaría que vuestra vida cambiase. ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis decir algo? A ver, yo os puedo decir lo que a mí me ha funcionado. Cada vez que surgía un problema, cuidado, un problema porque yo lo veía como un problema, porque dificultades siempre aparecen. Pero cada vez que yo veía algo como un problema, preguntaba, y os aseguro que siempre
había hecho algo yo en mi vida que provocaba esa experiencia. Eso es lo que a mí me funcionó. Os diré que ahora, claro que salen dificultades, pero es que en ningún momento aparece la preocupación, porque sé que se va a solucionar todo y que se va a solucionar perfecto para mí. Da igual que los demás piensen que es una solución mala, porque yo sé que eso es lo perfecto para mí. El Reiki cambia. Es un primer paso, Mari Carmen, me alegro muchísimo. Es que se trata de eso. A ver, no olvidéis nunca que todos, sin excepción, tenemos una sola misión en la vida y todos es la misma: ser felices. Nadie tiene la culpa, Constancia. Ay, Constanza, perdona. Si alguien te engaña, la persona te ha engañado, es su problema. Tu problema es si lo haces culpable. Porque si te ha engañado, tú le has permitido ese engaño. Jesús Urbiola. Pues me suena, pero no sabría decirte, Álvaro. No sé. Me suena, de verdad que sí. Pero no sabría decirte. Lo que te decía, Constancia, nadie tiene la culpa. Nosotros aceptamos todo en nuestra vida. Por lo tanto, nadie es culpable. Si alguien fíjate la diferencia, si alguien te viene y te engaña y tú lo descubres, aunque sea más tarde, y lo sientes como es su problema, te ha engañado porque él no se siente seguro, por lo tanto es su problema, pero no lo haces culpable de eso, simplemente respetas su verdad. Para él, aunque te haya engañado en ese momento, esa era su verdad, aunque fuera para justificarse de alguna situación. Vamos a ver, para que lo entiendas. Imagínate una pareja y resulta que el marido y la mujer engaña a la mujer con otra persona y en lugar de ser sincero, entonces sí lo conozco, Álvaro, sí, porque mucho está basado en ese libro, sí, sí lo conozco, sí lo conocí, lo he visto varias veces en conferencias y cursos que ha dado. Por eso me sonaba el nombre, pero la verdad es que no me acordaba. Sí, sí lo es. Bueno, vamos a lo de Constanza. Tú descubres que te ha engañado, tu marido te ha engañado, se ha ido con otra y no te lo ha dicho. Realmente el problema, ¿quién lo ha tenido? Si tú te sientes engañada, lo tienes tú. Si tú no te sientes engañada, lo que sientes es que él no ha sido capaz de vivir su verdad y exponerla, entonces la culpa ni la tiene él ni la tiene tú. Cada uno ha vivido su verdad y ya no te afecta, o al menos no te afecta de la misma manera. Entonces cuando tú decides si sigues al lado de esa persona o no sigues. Os he puesto un ejemplo que normalmente es bastante duro, el engaño de una pareja. Pensar una cosa, que cuando alguien engaña es porque se siente culpable. Y la forma de quitarse esa culpa de encima es traspasándola al que tiene delante. Entonces, si tú no dejas que esa culpa te llegue, automáticamente se la queda él. Pero, porque no es culpa, lo que realmente es que no se ama a sí mismo, no es sincero con él. Cuando una persona es sincera con él, con ella misma, no le importa lo que los demás piensen.
Lo que importa realmente es que él está haciendo lo que siente. Y si una persona siente la necesidad de irse con otra persona, si realmente fuera capaz de ser sincero, es más, yo conozco algún caso así, lo que se descubre con eso es que realmente ha pasado una experiencia que necesitaba pasar y que lo único que ha hecho es unirle más a la persona que tiene a su lado. Esa es la gran diferencia. Sí, en Barcelona ha estado bastantes veces. Vive en Cuba, sí que vive en Cuba, pero además él utiliza una técnica muy buena que es el diagnóstico por una gota de sangre. ¿Alguna pregunta más? Estoy sin aire, me estoy asfixiando. Hace un bochorno. Espero haberme explicado, ¿eh? No lo sé. Yo te estaba explicando, estaba leyendo lo que me ponía Álvaro y me iba un poquito hacia un lado y hacia otro. Cuando haces lo que sientes, siempre te sientes feliz. Siempre. Es que te das cuenta que nunca te equivocas. Sí, habrá gente que no te querrá y ¿qué importa? Es su problema. A ver, fijaros que solamente hay una diferencia entre todos nosotros y es nuestra forma de pensar. En todo lo demás somos exactamente iguales. Sí. Y no importa, que tú tengas unos y yo tenga otros. Lo que importa realmente es que si tú, Álvaro, tienes una forma de ver tu verdad, la sigas por muy distinta que sea mi forma de ver la verdad. Eso no importa para nada. ¿Más preguntitas? También, os recuerdo que también podéis comentar sobre Reiki, ¿eh? Sí. Si lo sigues siempre te guían hacia un paso hacia adelante. La verdad es que cuando das un paso, simplemente uno solo, empiezas a darte cuenta de que hay muchos pasos por delante y cada vez vas viendo todo distinto. Silvia, yo te diría que no te lo plantees, simplemente te dejes llevar. Una lectura de Laura, unos registros acásicos, da igual. Simplemente lo que te salga en aquel momento, ni te plantees demasiado. Si tienes que coger hora, en el momento que vayas a pedir esa hora, decide, porque entonces no dejas intervenir a tu forma de pensar tanto, sino que escuchas lo que sientes. Y sea lo que sea, si sigues lo que sientes, va a ser perfecto para ti. Incluso te diría más, supón por un momento que eliges la lectura de Aura y resulta que te hubiesen ido mejor los registros acásicos, pues el haber elegido la lectura de Laura era lo perfecto para ti, porque eso te ha enseñado que hay otra cosa que te iría mejor. Y a lo mejor si hubieses ido directamente a registros acásicos, no lo hubieses valorado igual. Cuando sigues tus sentimientos, os aseguro que siempre os lleva al camino correcto. En el taller que estamos haciendo, bueno, que terminé ya, con el grupo que terminé, presencial, les comentaba, tenemos un afán de buscar
al maestro, al guía, de verdad que es exageradito, ¿eh? Y yo me pongo la primera, o al ángel o al arcángel, todos buscamos allí. Pero ¿os habéis parado a pensar que un ángel, un arcángel, un maestro está mucho más elevado que nosotros, pero no está en la unidad? No lo olvidéis nunca. Y si no está en la unidad, no posee toda nuestra verdad. Solo hay uno que posee nuestra verdad en el aquí y ahora, y es nuestro maestro interior. O sea, todos vamos fuera cuando la verdad la tenemos dentro. Eso lo olvidamos constantemente. El Reiki es maravilloso. El Reiki, yo he visto con Reiki cosas increíbles que les ha pasado a personas. Y sabéis que lo maravilloso, he llegado a la conclusión a través de años, de que el Reiki, la energía de Reiki es muy hermosa, pero es energía como cualquier otra, es maravillosa, pero lo que es maravilloso es la filosofía, los 5 principios de Reiki. Porque fijaros que en esos 5 principios nos está diciendo de una forma muy sencilla todo lo que hemos estado diciendo aquí. Y lo que realmente nos lleva al cambio no es tanto la energía, sino la integración de esos principios, porque nos hacen cambiar la perspectiva de ver la vida. Y normalmente yo recuerdo mis primeras iniciaciones, por ejemplo, que los nombraba, por supuesto, los 5 principios, pero los pasaba bastante por alto. O sea, simplemente los nombraba y 4 pinceladitas. Claro, también es correcto, porque en ese momento yo no los había experimentado, por lo tanto, aún estaban simplemente en conocimiento, no había llegado a la sabiduría de ellos. Conforme ha ido pasando el tiempo, y gracias en parte pues a Rafael, que me puso el gusanito de no te quedes con lo aprendido, sigue investigando, pues la verdad es que cada vez me gusta más hablar de los 5 principios, más incluso de los símbolos y más que incluso de lo que es la posición de manos. Porque ahora realmente es que lo siento y cada vez que los digo me tengo que frenar porque si no me pasaría todo el curso simplemente hablando de esos 5 principios. No los dejéis de lado. Coger uno a uno e intentar integrarlo en vuestra vida, suponiendo que lo sintáis. El Chokurei, el Sesseki, el Honsha Shisonen, el Daikomyo son muletas. Los 5 principios son seres. Lo sube Ángel Luis a YouTube, Virsi. De todas formas, déjalo, que viva su verdad. No lo fuerces, no intentes cambiarlo. Respeta ese pensar, ese sentir de esa persona, porque más tarde o más temprano se dará de bruces. Muy bien, Álvaro, sí, señor. Es que allí donde no existe el miedo, existe el amor. Pero allí donde en cualquier cosa que tengas miedo, que exista la duda, porque crea el miedo, eres incapaz de sentir amor en ese punto. A ver, yo creo que nadie siente amor a todo, porque si sintiera amor a todo, ya formaría parte del uno. Entonces,
Se trata de intentar ir sacando esos miedos, darnos cuenta que no es otra cosa que eso, falta de amor a esa situación. El ejemplo que ponía Virgi, cuando esa persona se dé cuenta que en realidad es una falta de amor hacia sí misma, de esa persona, que se autoengañó y dejó que su ex le engañase, se dará cuenta que el único problema es la falta de amor. Seguro que sí, Mari Carmen. Sí, y no creemos en Dios porque no creemos en nosotros mismos. O mejor dicho, yo te diría que el problema real es que no nos creemos que somos dioses. Lo escuchamos, nos vibra bien, no, no nos suena extraño, pero no nos lo creemos. O si nos lo creemos es durante un momento y después aparece la duda. ¿Se me estará yendo la pinza? ¿Estaré seguro? Yo creo que me imagino algo. Ya está, ya no crees. Ya has dejado que el miedo aparezca. Pues no sé, busca Josefina Huerta tutoriales, porque si no te saldrán vestidos de novia. Por ahí una Josefina Huerta diseñadora de vestidos. O el canal de Dragón Rojo. Y ahí ya están todos los tutoriales. Con lo cual, Mari Carmen, si eres consciente de que tienes una asignatura pendiente, ya has dado un primer pasito. Ahora se trata de que empieces a aceptar el por qué hay ese pequeño bloqueo y una vez lo aceptes, le des las gracias, empieces a ver que las cosas pueden cambiar. Son diferentes, no pueden cambiar, son diferentes. Y a partir de ese son diferentes, cambian. Exacto, Álvaro. Cuando no creemos, llámale Dios, llámale fuente, llámale energía, llámale como quieras, pero en el fondo es que no creemos. Hasta la próxima, Silvia. Bueno, pues nada, el próximo día hablaremos un poquito de los decretos, de cómo funcionan, de cómo se crean unos decretos, porque realmente en Internet hay bastante información, pero ahí sí fui afortunada. Yo siempre digo que me lo supe montar muy bien en esos aspectos y a mí me llegó la información directa de los grandes canales, de los canales que a nivel mundial son reconocidos como canales de los maestros. No todo el mundo canaliza maestros, aunque piense que sí, canaliza, indiscutiblemente todo el mundo canaliza, pero a veces nuestra fantasía nos lleva un poquito lejos. A ver, bueno, lo sube a Dragón Rojo Ángel Luis, me parece. Después lo intento mandar, es que como no funciona mucho la página, prefiero no tocar demasiado. Pues me parece que ya, Patti. Sé que empiezan cursos VIPs y no sé si registros acásicos o está terminando o va a empezar. Pero bueno, si no empieza en este grupo de octubre, posiblemente en febrero. Suelen hacerse bastante a menudo, ¿eh? ¿Queréis comentar algo más?
Bueno, pues os intento mandar el tutorial. No sé si lo lograré. Antes se lo he podido mandar a Ángel Luis, pero ahora no sé. Yo lo he intentado, ¿eh? Vale, yo creo que sí. Bendiciones a vosotros. Y experimentar vuestra vida. Vivir. Dejar ya de un lado de que os expliquen vuestra vida, vivirla. No importa ni que seáis asesinos, no importa si lo sentís, pero de sentimiento. Feliz semana. Por cierto, disculpar lo de la luna llena pasada, pero resulta que la sala estaba ocupada, con lo cual no pude entrar y aproveché y me fui a celebrarla con Alicia. Para que no vuelva a ocurrir, en lugar de hacerlo a las 9 de la noche, a partir de este mes de septiembre lo haremos a las 11:30 de la noche. Y encima me da tiempo de ir yo primero a celebrarla. Buenas noches, se os ama.